¿Cómo se le pone? Ok, ¿ahí se ve? Sí. Vale. Bueno, nuestro penúltimo tema de nuestro temario es el de clases sociales, empleo, desempleo, subempleo y trabajo informal. Entonces, bueno, voy a empezar por clases sociales. El tema de clases sociales es muy amplio dentro de la sociología. Durante la historia, muchos sociólogos, economistas y hasta políticos pues han estudiado como el tema. Entonces, bueno, quise resumirlo sacando un poquito lo más importante que pues es que yo considero para nosotras. Entonces, bueno, el término como tal de clases sociales muchas veces se le ha adjudicado a Marx. Sin embargo, él mismo menciona que pues no es el creador del término, más bien durante muchos años varias personas han determinado lo que son las clases sociales. Entonces, bueno, para fines conceptuales, se puede definir que las clases sociales son distintos grupos humanos en que una sociedad determinada se estratifica a partir de condiciones sociales y económicas. Es decir, es la jerarquización de las personas de acuerdo a sus ingresos, al acceso de bienes y servicios y a su riqueza. Y una parte importante de las clases sociales es que no son grupos cerrados, es decir, que va a existir movilidad dentro de las clases sociales. O sea, una persona de clase alta puede descender a la clase media y una persona de clase baja puede subir a la clase media o subir incluso a la clase alta y así, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de la historia han existido las clases sociales. Entonces, es tan antiguo como la misma historia de la humanidad. Eh, en la antigua Grecia, eh, por ejemplo, Aristóteles ya planteaba que la sociedad se dividía en esclavos y en hombres libres. También en antigua Roma habían distinciones muy claras entre las sociedades. Aquí se dividían en ciudadanos, quienes eran los senadores, los patricios y los plebeyos, y la plebe, y también habían otros estratos que eran los no ciudadanos, quienes eran los esclavos y la gente que estaba a merced de los ciudadanos. Eh, Antes de la Revolución Francesa, en Europa y en Francia, eh, se tenía la percepción de que las clases sociales pues sí existían y que eran bastante agudas, o sea, había mucha distinción de clases. En la era feudal se estratificaba la sociedad en estamentos, o sea, en estados, ¿no? El que imperaba era el rey, que era pues según delegado de Dios y que era impuesto por la familia misma. Aquí él tenía un poder absoluto en todas las decisiones que significaban a su mandato. Le seguían los nobles, que era un grupo compuesto por príncipes, condes, duques y otros que eran pues básicamente descendientes o familiares directos del rey. Eh, Después venía el clero, que eran pues todos aquellos que pertenecían a la iglesia, y en un tercer estado estaban los burgueses, los campesinos y los artesanos, y estos eran más del 95% de la población. Entonces, eh, después del siglo XVIII, o bueno, durante el siglo XVIII, ocurre un evento que transforma pues a lo que hoy conocemos como clases sociales y en realidad que tuvo que ver con mucho de lo que hoy conocemos como política. Eh, Ocurre la Revolución Francesa bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad, en donde pues, la clase burguesa y la clase obrera, que pertenecían al tercer estamento, se rebelan ante el rey, destruyen el feudalismo, o bueno, destruyen el concepto de feudalismo, y aquí la burguesía se queda con el poder económico y con el poder político. Sin embargo, ellos pues querían como establecer una política democrática, un gobierno democrático en donde pues fuera justo para todos, ¿no?
Sin embargo, o sea, eso en teoría, porque no fue así. La realidad fue que, pues, después de la Revolución Francesa, aunque pues sí, el concepto era muy padre y aunque sí pretendía destruir como a los que estaban por encima de todos, pues la verdad es que el capitalismo se hizo más presente y más agudo. Entonces aquí, pues el capitalismo representó otra, otras diferencias dentro de las sociedades, ¿no? Los burgueses, quienes habían quedado con el mandato y como con el poder, eran quienes accedían más fácilmente a los medios, a los recursos que quedaron. Y la clase trabajadora, la obrera, pues se hizo todavía más pobre. Entonces, empezaron a surgir otras personas que empezaron a criticar como este medio de vida capitalista, y uno de ellos fue Babeuf. Babeuf decía que él, aunque participó activamente en la Revolución Francesa, posteriormente criticó mucho a la burguesía y decía que aquí pues tenía que haber una redistribución de la propiedad y que no debía existir el término de propiedad privada, o sea que aquí todos tenían que tener las mismas, pues los mismos recursos, vaya, ¿no? Y bueno, él se considera actualmente como uno de los pioneros o uno de los padres del comunismo. Tiempo después, Marx, en su libro El Capital y también en el de en el Manifiesto Comunista, eh, empezó a definir que las clases sociales se dan en relación a la propiedad de los medios de producción. Aquí él divide a las clases sociales de acuerdo a la división social en el trabajo y dice que existe la burguesía o la clase explotadora, que son los dueños de las fábricas, las industrias, los señores feudales, empresarios y banqueros, y el proletariado, que son los trabajadores industriales o siervos del campo. Y él también empezó a acuñar el término de las luchas de clases, en el que él decía que pues no podía existir una sociedad armónica si existían clases. Y entonces él menciona que en realidad solamente había dos clases sociales, no había intermedias, pero sobre todo existían explotados y explotadores. Por lo tanto, pues no podía existir una armonía dentro de la sociedad mientras existieran ese tipo de estratos. Otro sociólogo importante, eh, ya un poquito más actual, fue Max Weber. Él dijo que aunque las clases sociales sí estaban dadas por la propiedad privada, también existían otro tipo de cosas que determinaban a las clases sociales. Entre ellas era el estatus, o sea, la reputación, el prestigio, la vivienda, la religión, el estilo de vida y hasta la ocupación. Mencionaba que profesiones como los abogados o los médicos, por ejemplo, aunque pertenecieran por sus ingresos a la clase baja, por su estatus y por su forma de vida, pertenecían a la clase alta. Eh, También mencionaba que podía estratificarse de acuerdo al partido, o sea, personas que trabajan conjuntamente con un objetivo en común por identidades nacionales y religiosas, y él dice que no, que las clases sociales no están directamente dadas por el modo de producción. Actualmente y universalmente se conocen tres clases sociales: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta pues es la más poderosa y que acumula mayor porcentaje de bienes económicos y materiales. Generalmente son los que tienen más propiedades, los dueños de empresas grandes, de capitales nacionales e internacionales. La clase media pues es un poco ambigua porque hay un límite, hay un limbo entre la clase media y la baja, pero bueno, ellos son los que se agrupan, son personas que tienen trabajos bien remunerados, que son pequeños propietarios o propietarios de empresas pequeñas y también comerciantes de sectores importantes. Y la clase baja, sobre todo la clase obrera, que es la que está generalmente desposeída, es la que generalmente no tiene demasiadas oportunidades educativas y tampoco en el desarrollo profesional ni personal.
En México, yo encontré diferentes datos. De acuerdo a la Secretaría de Economía y a la Profeco, existen seis clases sociales. Eh, Están obviamente determinadas por sus funciones, sus costumbres, su situación económica y de poder. En el peldaño más bajo está la clase baja baja, con un ingreso promedio mensual de 5,400 pesos. En este estrato se encuentra la mayoría de la población mexicana o en territorio nacional, siendo el 35%, lo que se traduce como a 39 millones de personas. Está constituida por trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes informales, desempleados y gente que vive sobre todo de asistencia social. Eh, Sigue la clase baja alta, en donde el ingreso promedio mensual es de 8,900 pesos y aquí se encuentra el 25% de la población en territorio nacional, seguida de la clase media baja, en el que se encuentran pues oficinistas, técnicos, supervisores o artesanos calificados. Aquí el ingreso promedio mensual es de 12,300 pesos y abarca el 20% de la población, lo que se traduce como 23 millones de personas. La característica importante de esta clase media baja es que pues el salario no es sustancioso, pero sí es estable y es constante. Entonces, pues como residentes creo que entramos en esta categoría y pues está medio feo. Después viene la clase media alta, que abarca el 14% de la población, o lo que se traduce como 16 millones de mexicanos. Aquí pues incluye a la mayoría de personas de negocios y profesiones que por lo general constan de buenos y estables ingresos económicos. Y sigue la clase alta-baja, en la que se encuentran el 5% de la población nacional, alrededor de 5,6 millones de personas. Y aunque la Secretaría de Economía dice que son familias ricas que pues no tienen muchas generaciones atrás, yo creo que es un poco ambiguo el término. Eh, Menciona que sus ingresos económicos son cuantiosos y también son estables. Y en el peldaño más alto se encuentra la clase alta alta, que está compuesta por antiguas familias ricas que durante varias generaciones han sido prominentes. O sea que son personas que básicamente nacieron en cuna de oro, que toda su vida han sido ricos y que pues no depende su fortuna directamente de su trabajo, sino más bien de su familia. Eh, Su fortuna es tan añeja que se han olvidado de cuándo y cómo la obtuvieron y se estima que aproximadamente el 1% de la población nacional se encuentra dentro de esta categoría. Según la Secretaría de Economía dice que el promedio mensual es de 51,100 pesos. Sin embargo, yo creo que está determinado por otros factores más que por el ingreso promedio. De acuerdo al INEGI y en contrariedad a la Secretaría de Economía, solo contempla tres grupos sociales, tres clases sociales, que es la clase alta, la media y la baja. Y para fines estadísticos, el INEGI divide al sector en rural y urbano. En el sector rural, si se pueden fijar en la tablita, no existen personas de clase alta. El INEGI no contempla que existan personas de clase alta en el medio rural, nada más contempla personas de clase media y de clase baja. Mientras que en el urbano, pues sí encontramos de las tres clases sociales, ¿no? A nivel nacional, ya englobando tanto urbano como rural, la clase baja es la predominante en México con el 59,1% de toda la población, seguida de la clase media que ocupa el 39,2% y por último la alta que solo ocupa el 1,7% de la población. Entonces, más o menos parecido a los datos de la Secretaría de Economía. Sin embargo, en la encuesta del INEGI para hacer sus estadísticas, menciona que un hogar de clase media en México no solo se contempla por sus ingresos mensuales, sino que también debe tener ciertas características para que se pueda considerar de clase media. Por ejemplo, debe de tener al menos en el hogar una computadora.
También en el hogar deben de gastar aproximadamente 4.380 pesos trimestrales en alimentos y bebidas fuera de casa. Deben de abonar 1.660 pesos a tarjetas de crédito. También deben de contar con un integrante asalariado con un contrato y que labore en una empresa con razón social. También la cabeza del hogar tiene que tener al menos educación media superior y estar casado. No sé por qué estar casado es importante, pero yo supongo que por cuestiones culturales. Y la familia debe de contar con 4 integrantes. O sea, una persona que se encuentra solo y tiene más ingresos del promedio, pues no se puede considerar de clase media en México. Y también deben de vivir en una propiedad que se esté pagando o que sea propia o que esté financiada con recursos de la familia o con un crédito de interés social. Ok, para las personas que viven en zonas urbanas, el estudio del INEGI arrojó que en promedio, el promedio ingreso mensual para una familia, para un hogar de clase baja, debe de ser de 12.977 pesos. Así que si la Secretaría de Economía decía que los residentes somos de clase media baja, el INEGI nos dice que somos totalmente de clase baja. La clase media, el INEGI menciona que deben de tener un ingreso promedio mensual de más de 23.451 pesos, mientras que la clase alta debe de tener un ingreso mensual promedio de 77.775 pesos. Así que yo creo que estos sí están un poquito más ad hoc, acorde a la situación actual del país. Mientras que en las zonas rurales los resultados también varían. Como recordarán, en las zonas rurales no hay clase alta, solamente hay clase baja y clase media. Entonces, en la clase baja, el ingreso mensual promedio va a ser de 9.130 pesos. Y para que un hogar sea categorizado como clase media, el ingreso mensual promedio debe ser de 18.569 pesos. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, duda, sugerencia con respecto a clases sociales. No. Ok, bueno, continuando con el tema, vamos ahora a hablar de empleo, desempleo, subempleo y trabajo informal. Yo tenía la idea de que trabajo y empleo eran sinónimo. Y la Organización Internacional del Trabajo menciona que sí puede ser un sinónimo. Sin embargo, sí hay diferencias. El trabajo satisface las necesidades de una comunidad y provee los medios de sustento. O sea, son actividades humanas que pueden ser remuneradas o no. Mientras que el empleo, si es un trabajo efectuado que está hecho a cambio de un pago, ya sea salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos económicos o en especie. Entonces, bueno, entendiendo esto, el concepto de empleo inició o se entiende desde que, o bueno, se relaciona con la llegada del siglo XIX, cuando se erradicaron tanto la esclavitud como la servidumbre, típica de la Edad Media, y esto gracias al reconocimiento de la libertad del hombre. Mientras que en 1948, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual es un documento en el que el empleo ya se coincide como una actividad que ejerce un individuo mediante su libre elección. Entonces, el empleo se va a definir como cualquier tipo de actividad manual o intelectual que hace una persona a cambio de una retribución monetaria o directamente de un salario. Mientras que el empleado es aquella persona que brinda sus servicios a cambio de un salario. Ay, perdón. Ajá, que brinda sus servicios a cambio de un salario por parte de un empleador. Y estos vínculos están definidos mediante un contrato, ya sea verbal o escrito. Dentro del empleo vamos a encontrar dos tipos, el empleo formal y el empleo informal. En el empleo formal,
los trabajadores que tienen una relación reconocida y que hacen cumplir sus derechos laborales denominan que se encuentran en un empleo formal. Aquí los empleos van a asegurar seguridad social o beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo, mientras que en el empleo informal los trabajadores no van a recibir no van a tener un contrato y su relación laboral no va a estar reconocida y no van a poder hacer cumplir sus derechos laborales. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encontré que los empleados formales son aquellos trabajadores asalariados registrados a la Seguridad Social, principalmente en empresas medianas y grandes, mientras que la formalidad es la posibilidad de que los empleados tengan acceso a derechos y satisfacciones básicas como servicios médicos, crédito para la vivienda o ahorro para el retiro. Este esquema está en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y en él se divide a los empleados formales según el sector en el que trabajan, ¿no? Aquí pues no hay una prevalencia sobre alguna industria, pero bueno, es importante para que reconozcamos más o menos a qué se dedican las personas que tienen un empleo formal en México. Menciona que un 20% pertenecen a las industrias de transformación, un 6% a la construcción, un 1% a la industria eléctrica y suministro de agua potable, un 15% al comercio, que también puede ser formal, un 4% a transportes y comunicaciones, un 18% a servicios generales, un 9% a servicios sociales, un 10% al gobierno o a dependencias del gobierno, un 14% van a ser maestros o médicos de dependencias del gobierno, un 2% van a ser pertenecientes a empresas agroganaderas y un 1% a industrias extractivas. Entonces, ahora pasando a lo que es el empleo informal, pues la Organización Internacional del Trabajo dice que es todo trabajo remunerado, ya sea, por ejemplo, el autoempleo, que no esté registrado ni regulado o protegido por marcos legales o normativos y que también puede ser un trabajo que no está remunerado. Aquí no se encuentran contratos de empleo seguros, no hay prestaciones laborales, no hay protección social y tampoco hay representación de los trabajadores mediante sindicatos. En México hay una infinidad de ejemplos que podríamos poner. Uno que se me hizo como que está muy en boga actualmente, pues es el de los revendedores, por ejemplo, el de los pasteles de Costco. Las denominadas nenis, que a partir de la pandemia creo que también crecieron muchísimo y que no tienen como un establecimiento, sino que van como a diferentes puntos. Y pues los puestos de comida callejera, etcétera. En cuanto al desempleo, pues es toda situación que se da cuando la cantidad de personas que buscan un trabajo excede el número de empleos disponibles, o sea, cuando la demanda del empleo excede la oferta del empleo. En los países en desarrollo se refiere principalmente al mercado de trabajo formal, o sea, cuando hacen falta trabajos formales. Y pues bueno, los trabajos formales generalmente son menos que los trabajos informales. El desempleo se va a clasificar de acuerdo a sus características. Puede ser cíclico, es decir, que la falta de empleo es temporal, mientras que la situación económica mejora de manera global. De larga duración, es decir, a más de 6 meses en que una persona no se encuentra ocupada. Un desempleo estructural en donde la oferta y la demanda de personas bueno, donde la oferta, donde sí haya oferta, pero no haya personas que califiquen para cumplir las demandas de dicha oferta, ¿no? La friccional se define cuando las personas están desempleadas por un periodo de tiempo breve o que cambian de trabajo o en el que
van a cambiar de trabajo en el periodo en el que se encuentran sin laboral, pues bueno, se determina como que están en un desempleo friccional. Cuando específico, cuando el desempleo se concentra en determinadas regiones o grupos específicos del mercado de trabajo, es decir, cuando ciertos sectores se encuentran sin ofertas laborales. Entonces, bueno, entendemos que el desempleo son aquellas personas que tengan la edad exigida para la medición de la población económicamente activa y que durante un periodo de referencia se hallen sin trabajo, es decir, que no tengan un empleo remunerado ni estén trabajando por cuenta propia, que están actualmente disponibles para trabajar, es decir, que estén, puede ser que no tengan ningún trabajo o que estén en un trabajo pero decidan cambiar, o que estén buscando trabajo en donde hayan hecho como activamente una búsqueda, hayan mandado solicitudes, currículums o hayan ido a entrevistas o así para buscar un trabajo. Ahora, pasando al subempleo, es toda aquella situación en que una persona, ante la perspectiva de estar desempleada, opta por cualquier actividad que le reporte un ingreso, aun cuando esta no corresponda a su nivel de calificación. Yo ejemplifiqué muy bien, o bueno, creo que ejemplifiqué mejor este concepto cuando vi, por ejemplo, algunos memes, algunas noticias en donde, por ejemplo, no sé, chicos que tenían una licenciatura estaban trabajando de meseros o en puestos de comida rápida o en lugares en donde pues no tenían nada que ver con su actividad o con la carrera afín a la que estudiaron. Entonces, aquí los trabajadores pues trabajan por cuenta propia en la economía informal o pasan de un trabajo ocasional al siguiente, pero perdiendo mucho tiempo de intervalo buscando trabajo. O también, también cuando los trabajos, aunque sean de larga duración, tienen carácter precario o peligroso y pues aunque no se les califica como desempleados, su situación también pues es grave como la de los desempleados, ¿no? Entonces, el subempleo se va a categorizar ya sea por insuficiencia de horas o por situaciones laborales inadecuadas. Cuando hablamos de subempleo por insuficiencia de horas, podemos referirnos a un subempleo estacional, donde solo hay trabajo en determinados periodos y no lo hay fuera de ellos. Por ejemplo, en lugares donde hay como eh, no sé, como muchas zonas turísticas, o donde en tiempos de vacaciones aumenta la demanda de los comercios, pues contratan a chicos y cuando termina el periodo de vacaciones o así, pues ya no los necesitan, ¿no? O el subempleo ocasional, en donde las personas solo están empleadas por un periodo de tiempo limitado y aunque desean y necesiten trabajar más, pues no se les brinda la oportunidad, ¿no? Eh, También está el subempleo dado por situaciones laborales inadecuadas, en donde los salarios son bajos y también hay malas condiciones laborales. Aquí las personas pues trabajan a tiempo completo o incluso más, pero pues el salario no es equivalente a lo que trabajan. Y también por baja productividad, cuando las personas trabajan a tiempo completo, pero su productividad es demasiado baja para generar ingresos suficientes. Ahora, para entender como los conceptos de empleado, subempleado y desempleado, yo encontré este cuadrito que se me hizo muy fácil de entender o como que ejemplifica como todo lo que acabo de decir. Cuando una persona trabaja o tiene un empleo y desea o está disponible para trabajar o cambiar de trabajo, se le denomina subempleado. Y cuando una persona trabaja o tiene un empleo y no desea ni está disponible para trabajar o cambiar de trabajo, se le denomina empleado. Cuando una persona no trabaja ni tiene un empleo y está disponible para trabajar, se le denomina desempleado. Y cuando una persona no trabaja ni tiene un empleo, pero tampoco desea ni está disponible para trabajar, se le denomina inactivo. Anda. Bueno, el panorama en México lo saqué de la encuesta nacional de ocupación y empleo del año 2022.
Aquí clasifica a las personas económicamente activas, que son los que participan en el mercado laboral, ya sea como personas ocupadas o en búsqueda de trabajo. Y en la población económicamente no activa, que son las que pues no están ocupadas y no buscan un trabajo. Dentro de la población económica activa se encuentra el 60.2% y la ocupada pues se encuentra en el 97.2% y las desocupadas solo el 2.8%. En cuanto a la población ocupada, el 58.5% van a ser los que representen este rubro, el 35.7% van a ser hombres y el 24.5% van a ser mujeres, entonces la cosa va a estar bastante pareja. En cuanto a al empleo informal, menciona que hay un pequeño incremento con respecto al año pasado, siendo de 32 millones de empleados informales, en los cuales 18 millones son hombres y 13 millones son mujeres. Los hombres disminuyeron con respecto al año pasado y las mujeres, pues, las mujeres aumentaron. Y en cuanto a la población desocupada, pues menciona que disminuyeron con respecto al año pasado, y en cuanto a grupos de edad, pues los que se encuentran de 25 a 44 años son los que más desocupación laboral tienen. Y pues ya, estas son como las conclusiones que menciona el artículo. Entonces, por si las quieren revisar después, simplemente digo, engloba de que con respecto al año pasado, tanto el desempleo, tanto la desocupación disminuyó como el empleo aumentó, asimismo como la tasa de informalidad laboral. Y pues eso sería todo. Muy buena la exposición. ¿Tienen dudas sobre el tema? Para lo del examen, pues nada más lo de tipos de empleo y la clasificación del INEGI. Sí. Bueno, déjenme a ver si la puedo hacer grande. Bueno, y ya para acabar, vamos a hablar del tema tecnología y trabajo. Bueno, primero vamos a empezar definiendo qué es tecnología. La Real Academia Española la define como el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, o bien como el conjunto de instrumentos y procedimientos industriales para un determinado sector o producto. ¿Por qué ha ido pues transformando el mundo del empleo o del trabajo, la tecnología? Pues es que gracias a ella las empresas se han expandido de forma rápida, van creciendo también a niveles elevados y han facilitado las tareas específicas, reduciendo errores y transmitiendo rápidamente la información. En la actualidad, pues desempeñar nuestro trabajo, la tecnología nos ayuda a hacerlo con mayor rapidez y eficiencia. Se ha vuelto cada vez más omnipresente, también permite que seamos más productivos porque podemos hacer múltiples tareas a la vez de múltiples áreas, como son cobranza, pagos, compras, facturación, manejo de presupuestos y gastos. La Organización Internacional del Trabajo promueve el uso de tecnologías en el empleo. ¿Por qué? Porque pues nos ayuda, ¿no?, a los sectores de infraestructura y de construcción para hacer programas más recurrentes y pueda haber una buena inversión. El término tecnologías intensivas en el empleo se utiliza para describir tecnologías que aplican una mezcla de mano de obra y equipamiento.
que dé prioridad al empleo, contemplándola como con el equipamiento apropiado cuando sea necesario por razones de calidad o costo. ¿Cómo ha ido evolucionando actualmente en el mercado laboral? Bueno, pues cuando se inició todo esto de integrar la tecnología al trabajo, se creía que, pues, que las máquinas, aparte de ayudar a los trabajadores a conseguir una mayor producción, pues se creía que la tecnología podía como sustituir al trabajador, ¿no? Pero en cambio, pues ha conducido a la creación de nuevos empleos. La tecnología y la mayor competencia debido a la globalización de la mano de la obra, pues ha cambiado todos estos mercados laborales. Los días de los empleados estables, pues a largo plazo o que tenían un tiempo completo, ya digamos, se supone que se está erradicando por el uso de la tecnología. Ciertamente, pues es algo difícil de aceptar para aquellos que han estado pues ya mucho tiempo, ¿no? Trabajando sobre todo en ámbitos donde hay una automatización. Se recomienda que la gente pues se centre sobre todo en capacitarse tecnológicamente y también debe mejorar sus habilidades manuales y abstractas para poder utilizar la tecnología a su favor durante su trabajo. También otra de las sugerencias que se hace es que deben de aprender a programar en distintos lenguajes informáticos y saber cómo recoger datos y analizarlos. Las habilidades manuales, sobre todo, bueno, este punto va enfocado a, como lo mencionaba antes, los trabajadores pensaban que iban a ser sustituidos por la tecnología, ¿no? Que iban a quedar desempleados, pero pues como tal son ayuda también, porque habilidades manuales como la destreza, la flexibilidad, esas pues siguen siendo valiosas pues para el trabajo que desempeñen, ¿no? También el desarrollar cualidades humanas innatas como capacidades abstractas en la que las máquinas pues no son hábiles o no son diestras para realizarlo, como la creatividad, la persuasión, la empatía, el reconocimiento de patrones, la comunicación compleja, pues todo esto también es valioso que aporte el trabajador. La innovación, el Tratado Latinoamericano de Sociología nos dice que la innovación tiene un carácter acumulativo. ¿Por qué? Porque la tecnología va a provocar cambios de carácter incremental y acumulativos que, que se necesitan para desarrollar y utilizar eficazmente las nuevas tecnologías. Este proceso de aprendizaje pues es largo y complejo. Lo divide como en 4 fases de aprendizaje. El aprendizaje por la práctica de la fabricación, es decir, el aumento de la eficacia de las operaciones de producción. El aprendizaje por el uso de nuevos equipos, aumento de la eficacia por la utilización de sistemas complejos, y el aprendizaje por interacción entre los usuarios y los productores para innovar en cuanto a los productos, es decir, tener variedad y nuevos productos. Y por último, el aprendizaje por medio del aprendizaje para asimilar las innovaciones realizadas fuera de la empresa, que depende de la investigación, desarrollo y de otras inversiones inmateriales. ¿Cuáles son las ventajas de que la tecnología haya entrado a distintas formas de trabajo? En primer lugar, pues sería el lugar que tú puedes, o bueno, que actualmente hay trabajos donde tú puedes trabajar desde donde tú quieras, ¿no? Desde tu casa o desde algún otro lugar. Como tal, pues la distancia ya no es impedimento para comunicarte con tu equipo de trabajo y seguir realizando, pues, lo que tengas que hacer en tu trabajo. También puedes incrementar la productividad y la eficiencia porque tienes automatización de operaciones y además también puede funcionar para que la empresa tenga indicadores en tiempo real pues, de la eficacia del trabajo. También pues vas a adquirir conocimientos y vas a desarrollar habilidades como son conocer nuevas herramientas en el sector que se están utilizando o que nos apoyan para desarrollar habilidades, y así también adquirir conocimientos y hacerte más competitivo como profesionista.
Mejora la comunicación con tu equipo de trabajo. Por ejemplo, pues actualmente podemos estar trabajando y compartiendo un archivo online y todos estarlo editando, ¿no? O bien las videollamadas o documentos compartidos. Promueves la innovación y la creatividad. Muchas actividades y problemáticas del trabajo del día a día pueden ser resueltas a través de la tecnología y dan lugar a la innovación y la creatividad. Un ejemplo que ponía era, por ejemplo, sobre todo en trabajos que involucren, no sé, gastos, costos o pagos, puede ser la banca móvil, ¿no? Ya puedes hacer transferencias desde tu teléfono. Las desventajas de estar, pues sí, de la tecnología en el trabajo, puede ser que sea un empleo dependiente. ¿Por qué? Porque diversas tareas, por mayor facilidad que es estar en cualquier lugar viendo el trabajo que te dejen, el empleo se vuelve dependiente porque no, a veces no respetas tu jornada laboral o bien puedes estar conectado todo el día y seguir trabajando. La inversión en innovaciones tecnológicas es una desventaja porque es un gasto, por así decirlo. Se invierte en herramientas útiles para la compañía y compara sus beneficios con otras. Los trabajadores deben estar calificados para nuevas tecnologías. En este caso, pues refiere como una desventaja por el gasto que involucra que tus trabajadores reciban capacitación, que deben ser autodidactas, o bien que debes de contratar personas con conocimientos de las tecnologías que estás implementando en tu trabajo. Y otra desventaja, igual actualizar tecnologías, igual se refiere como a un gasto para la empresa, porque debes revisar todas esas herramientas que tienes y bien las debes reemplazar por algo más actual a lo que ya tenías, o debes de conocer cuáles están pues implementando la competencia, evaluar aquellas que podrían mejorar el desempeño de la compañía o de tu empresa. Y la adaptación a los cambios tecnológicos en el mundo laboral. Bueno, ya por último comentaba que pues la tecnología, más que reemplazar o destruir los puestos de trabajo, lo que hace es transformarlos y hacerlos más especializados. No se trata de la tecnología por sí misma, sino de la capacidad para solucionar problemas con ella, utilizando habilidades como pensamiento crítico, creatividad, autoaprendizaje y resiliencia. El reto como profesionista o como trabajador, pues va a ser la formación continua en conocimientos y desarrollo de habilidades para adaptarse a estas nuevas tecnologías y ser competitivo en el mundo laboral actual. Y eso sería todo del tema. Bueno, el tema de la tecnología pues es muy amplio, las ventajas y desventajas que estás utilizando pues son las más resumidas. Actualmente no sé si saben que ya también se implementó dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social una norma que habla sobre lo que es el teletrabajo, debido al gran aumento de este tipo de trabajo que se ha presentado. Prácticamente todo esto comenzó por lo del COVID, se tuvieron que adaptar las empresas, adaptar los trabajadores y lo que es el trabajo en casa, el home office, pues aumentó mucho. Apenas fue en 2022, finales, octubre, noviembre, que salió esta norma, que es la norma 37, que nos va a hablar sobre las medidas de seguridad e higiene y los riesgos ocupacionales derivados del teletrabajo. ¿Ya habían oído de la norma? No. No, Ok, esa, el día del examen, si quieren, les hago un resumen de esa norma, ¿vale? Para que la tengan presente. Les voy a mandar ahorita ahí al grupo, es como un acordeón del examen que se aplicó en otra sede sobre la materia. Es realmente un examen muy corto, son 10 preguntas, más o menos
Ahí va a ir encaminado el examen también que voy a aplicar con ustedes para que lo vayan estudiando para el día martes quedamos, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. Vale, ok, si no hay ninguna duda o alguna otra aclaración, pues eso sería todo y nos vemos el martes para el examen. gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Bye.